Buenos días a todos de este lado de la región, buenas tardes a todos los que están del otro lado del océano. Es un placer estar de nuevo aquí en un nuevo Eleven Path Talks, esta vez en la tercera temporada, segundo video. Como saben, si quieren hacernos consultas pueden hacerlo utilizando el hashtag de Twitter Eleven Path Talks y nos pueden consultar tanto durante la emisión del Hangout o de la charla, de la transmisión del webinar o después del mismo. También nos pueden sugerir temas para otras sesiones, aunque saben que ya están publicadas todas las sesiones de este año. No hay problema, porque en realidad lo que hacemos es considerarlas para las próximas, como hemos hecho anteriormente. Todos los temas que hemos puesto tienen que ver con inquietudes que han surgido a partir de las redes sociales o de los mails que nos han mandado muy gentilmente, que de paso aprovecho para agradecerles por siempre tanto afecto en sus correos. Hoy me acompaña un nuevo integrante del equipo de CCAs. La semana pasada, la transmisión pasada, les contaba que con nosotros estaba Pablo Sanemeterio, que participó en el talk, que es uno de los nuevos integrantes del equipo CCA, en el caso de él ubicado en Madrid, pero hoy nos acompaña un nuevo integrante del lado de LATAM, o en realidad del lado de América, no sé si de LATAM, ¿sí? Que tiene que ver con Arsène Laurent, que está ubicado en Miami y además es una persona que trabaja hace bastante tiempo en Telefónica, no solo ocupa el cargo de CCA, sino que además también es responsable de seguridad allí. Ha estado en el data center y seguramente nos aportará mucho valor en este talk hablando un poco desde esa visión. Así que Arsène, bienvenido al equipo y bienvenido a las sesiones de los Eleven Path Talks. Esta es tu primer Eleven Path Talk, seguramente te tendremos en varios más aportando tanto conocimiento que tú traes contigo de tanta experiencia. Muchas gracias, Claudio. Bueno, pues comentarte que el placer es todo mío. La verdad es que estoy muy contento de formar parte de este equipo de CSA y estoy muy contento de estar contigo en este talk. Y bueno, dispuesto a conversar con nuestro invitado sobre este tema tan importante que son las amenazas y los ataques en la red. Perfecto, pero antes de hablar con nuestro invitado, vamos a ir hacia nuestro bloque de noticias que hemos inaugurado en el talk anterior junto con Pablo, donde lo que hacemos primero es charlar un poquito sobre lo que ha pasado en estos días, desde un talk a otro, y luego incorporamos a nuestro invitado para hablar sobre ataques en la red. Así que si te parece, repasamos las noticias más importantes. Claro que sí, veamos qué novedades. Bueno, Claudio, te quería comentar y a todos los que nos escuchan sobre una noticia relativamente reciente, es de mediados del mes pasado, donde se descubre y afortunadamente se resuelve rápidamente uno de los bugs masivos de seguridad en Internet. Es el caso de Cloudbleed. Es un bug que afectó a uno de los proveedores de CDN, de Content Delivery Network, pues más utilizados y más grandes en Internet, con lo cual no solamente fue afectado el proveedor, sino que fueron afectados también sus clientes. Estamos hablando de grandes portales, de empresas que tienen millones y millones de usuarios en Internet. Es un bug donde hubo filtración de información confidencial, sensible, debido a un error de programación. Cloudflare, que es el proveedor de servicios, reconoció que fue un error por parte de ellos, no de las librerías que estaban utilizando en el manejo del tráfico web. Y lo bueno de todo esto es que tan pronto fueron notificados, se activó todo un procedimiento de respuesta y lo pudieron remediar rápidamente. Pudieron implementar un workaround, una solución temporal muy rápido, y en términos de minutos, creo que no llegó a la hora la primera respuesta, y después de un intervalo de pocas horas, pues ya el bug estaba aparentemente solucionado. Interesante, la verdad que fue un caso bastante resonante por esos días, ¿no? Y que de hecho todavía sigue teniendo alguna que otra repercusión. Si tenemos que contar noticias, no nos podemos olvidar de algo que pasó muy recientemente, que tiene que ver con el Mobile World Congress, ¿no? Y en donde Telefónica
participó y en particular estuvo Chema dando una presentación, estuvo el rey de España visitando el stand de Telefónica, viniendo a ver un poco qué cosas teníamos nuevas, pero de todo lo que pasó en el mobile hay algo que queremos destacar que tiene que ver con la develación de qué es la cuarta plataforma, la famosa cuarta plataforma de que muchos han escuchado hablar dentro de Telefónica, pero es que no estaba bien claro qué era, o muchos no tenían claro qué era, y que generaba ciertas expectativas, y la presentación de Aura. Eso fue bastante novedoso y bastante impactante, ¿no es cierto? Incluso con las demos que hay. De hecho, están viendo imágenes un poquitito de estos momentos que hubo en la conferencia, en el mobile. Pero bueno, básicamente la cuarta plataforma se basa en poner una plataforma por encima del resto de las plataformas tradicionales que venía trabajando Telefónica. Telefónica trabajó en una primera plataforma que tiene que ver con toda la parte física de los activos físicos, que tiene que ver con las antenas, con los equipos de comunicaciones, con los edificios, con los SOC, etcétera, que fue distribuyendo. Por el otro lado, sobre eso viene la segunda capa que tiene que dar la que da soporte a esa plataforma, que es lo que se llamó segunda plataforma, que tiene que ver con el desarrollo o el despliegue de IT y de todos los sistemas de información que permiten trabajar con toda esa red de comunicaciones y demás. La plataforma para Telefónica tiene que ver con la parte o con la capa más cercana hacia los usuarios, que tiene que ver con la parte de productos y servicios, es decir, cómo brinda servicios y qué tipo de productos ofrece al mercado. Y la cuarta tiene que ver con la inteligencia cognitiva, digamos, ¿no? Con el hecho de poder tener un cerebro desde el cual se controlan las otras tres plataformas y poder manejar los datos desde otra manera, desde otra óptica. Y para eso el corazón de todo esto tiene que ver con la presentación de Aura, en donde Aura es ese cerebro, esa inteligencia cognitiva puesta a disposición de los usuarios, en donde un usuario tiene básicamente el poder de configurar o de dar o administrar sus dispositivos de las plataformas anteriores o sus servicios de las plataformas anteriores a partir de mensajes de voz, hablando con Aura, y a su vez también al hecho de poder gestionar sus propios datos, de tener transparencia con los propios datos y saber qué es lo que está pasando con sus datos dentro de la red de Telefónica y asimismo controlar sus servicios. Es decir, por ejemplo, saber, no sé, qué actividades o qué cosas hice con servicios que haya tenido dentro de la empresa que es mi proveedor, con respecto a contrataciones nuevas, a bonos, a servicios X, etcétera, ¿no? La verdad que estoy muy entusiasmado con la aparición de Aura y con todo el potencial que tiene, con la capacidad que puede brindar hacia otros servicios a partir de las API y sobre todo con el concepto de darle el poder final al usuario, ¿no? Al que tiene los datos y utilizar la inteligencia artificial para poder controlar con lenguaje natural cuestiones como, por ejemplo, saber qué dispositivos están conectados a mi red hogareña y poder bloquear el que yo no quiera, simplemente hablando, diciéndole a ese iPad o a esa tablet o a ese teléfono o a ese dispositivo, quítale la conexión a internet o devolvésela dentro de una hora o aplicar tal regla de seguridad o quitar tal opción. Me parece que es una genialidad. Eso, sin duda, para mí es una de las cosas que más podemos destacar de este Mobile World Congress y que ha dejado impresionado a mucha gente y bueno, que de hecho después les sugiero que si no lo vieron, vean el video, ¿no? Pero también se presentó algo más en el Mobile World Congress relacionado con Telefónica. Sí, bueno, te quería comentar antes de pasar al otro punto, que una de las partes que a mí más me gustó, más me impresionó sobre la cuarta plataforma, es esa capacidad de poder desarrollar, ir más allá de los casos de uso individuales, esa capacidad a través del servicio que presentó UNICEF, por ejemplo, de poder darle poder a la red, de poder utilizar la red para tener información sobre temas de pandemia o de epidemias. Eso me pareció súper interesante. El hecho de que la cuarta plataforma sea un estándar abierto me parece genial. Yo en particular me llama mucho la atención y me interesan mucho los estándares abiertos. Sí, sí, a mí es algo, insisto, que me ilusiona mucho porque abre un montón de posibilidades para trabajar, para desarrollar, para mejorar un poco el mundo en el que vivimos y para facilitarnos a nosotros el uso de nuestra propia información, digamos, ¿no? Así que yo estoy muy contento y muy ilusionado con esto. Así es. Bueno, el otro punto que comentabas es sobre la primera demo o la primera presentación al público real de 5G. Es impresionante
el caso de éxito que se presentó, donde una persona estaba conduciendo un vehículo a una distancia de aproximadamente unos 70 kilómetros. Sucede que la red 5G con su muy baja latencia, estamos hablando de 2 milisegundos en la demo que se presentó, se tiene objetivo de llevar la latencia alrededor de 1 milisegundo, podían conducir un vehículo a distancia. Y en este caso el vehículo, para los que no lo han visto todavía, pues estaba zigzagueando entre conos y bueno, la velocidad de respuesta era muy buena, era muy rápida. También se habla de anchos de banda de gigabit en radio, ¿no? Que eso es algo, digamos, es una promesa al futuro, ¿no? Se habla de 5 gigabits, de 12 gigabits, de 25 gigabits por segundo como throughput pico para downloads, y pues obviamente esto abre muchas posibilidades. Justamente con el aumento de la velocidad, pues también viene el aumento de los problemas, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora más adelante con nuestro invitado. Sí, sin duda. Yo ya te digo que estoy desesperado porque quiero tener 5G para poder utilizarlo, pero bueno, creo que para poder tenerlo me falta bastante tiempo. Si te parece, finalizamos con este bloque de noticias y pasamos directamente a charlar con nuestro invitado sobre los ataques de red y sobre su visión. Claro que sí, adelante. Vamos con eso entonces. Bueno, Arsén, ya volvemos de las noticias, así que si te parece vamos a presentar a nuestro invitado que ya está conectado y está con nosotros. ¿Te parece que pasamos con él? Claro que sí, Claudio, adelante. Bueno, bienvenido Gonza. Gonzalo García es el director de ventas para LATAM, para Fortinet, un partner de Telefónica, como muchos de ustedes saben, y además Gonzalo es un amigo conocido hace bastante tiempo del mercado de seguridad. Antes no solo se dedicaba a la parte de vender productos, sino que también se dedicaba a meter mano, y de hecho lo sigue haciendo por hobby y sigue haciendo sus maldades también. Así que es un gusto tenerte acá, Gonzalo, con nosotros y poder conversar contigo. Bueno, un gusto, saludo a ambos y bueno, nada, acá ansioso por comenzar realmente. Bien, perfecto. Bueno, si te parece, Gonza, Arsena, arrancamos con el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con los ataques a la red, digamos, ¿no? Y hablar un poco sobre qué es lo que pasa en las redes. Quizás podemos empezar hablando con nuestro invitado y que nos cuente un poco desde el lado de los fabricantes, desde el lado de los vendors, cuál fue la evolución natural que han tenido los dispositivos de protección para la red, y a partir de ahí empezar a charlar un poquitito sobre los ataques más comunes. Perfecto. Como fabricante de seguridad, lo que estamos viendo en Fortinet es realmente un incremento de demanda de dispositivos de prevención de denegación de servicio, ¿sí? Y cuando hablamos de dispositivos de prevención de denegación de servicio, que son ataques específicos para la red, la denegación de servicio, lo podemos dividir en dos partes. Dispositivos que van en las redes núcleo de los proveedores de Internet y dispositivos que van en casa de cliente, cosa que también las empresas, más allá de contar con un enlace de Internet con prevención de denegación de servicios, también puedan tener un dispositivo que pueda bloquear ataques específicamente modelados para ello. Perfecto. ¿Y cuáles son los equipos que normalmente fueron desplegando? ¿Cómo fue la evolución de los equipos que fueron desplegando en la casa del cliente, digamos, ¿no? Porque antes, básicamente lo que se desplegaban eran equipos de comunicaciones, tipo un router sin más capacidad que la de rutear y nada más. Pero hoy en día es bastante diferente lo que se entrega en un cliente, y más allá de los clientes, lo que se entrega también en las grandes empresas, ¿no? En los grandes clientes o en los ISP mismos. Uh-huh. Mira, como primer nivel en lo que es redes, ¿no? Lo primero que hoy estamos hablando como base son firewall de nueva generación. Estamos hablando de dispositivos con filtrado de paquete, pero que también la capacidad de poder hacer prevención de intrusiones, antivirus de red y la gran mayoría de ellos también control de aplicaciones. Eso lo vemos como una primera línea de defensa básica. Luego también hemos observado y se está dando mucho que incorporan tecnologías de prevención de ataques de día cero, ¿sí? Entonces ahí toda la tecnología de sandboxing para simular ambientes y determinar si es un ataque o no y si es código malicioso o no, realmente lo vemos con muchísimo auge. Y por último, no hablaría de un dispositivo más, pero también vemos
la evolución de que los dispositivos de red empiezan a tener conciencia del Internet de las cosas y el poder identificar políticas de seguridad en función de qué tipo de dispositivo es. Es como la evolución, ¿no? Desde lo que era el ruteo con filtro de paquetes que era básico hacia eso. Y también en ambientes de mucha exposición y de infraestructura, obviamente, la protección de tecnología DNS. Entonces, por ahí Bien. vamos. Interesante, y eso nos lleva a hablar también hacia los ataques de negación de servicio, que en un ratito nos metemos para ahí. Pero también, Arsén, me parece que vos tenés bastante para aportar, porque no solamente estás en el rol nuevo de CCA, sino que tenés toda una historia de trabajar en data center de Telefónica, y por ahí también nos podés contar un poco tu visión de cómo fue la evolución de los ataques de red y qué es lo que ves desde el lado del proveedor, desde tu función en seguridad, ¿no? Y en IT. Claro que sí, claro que sí. Mira, todo empezó por el perímetro, ¿no? Las empresas entendían, y yo creo que todavía siguen entendiendo, que las amenazas están afuera y existe lamentablemente la falsa percepción de que adentro está todo medianamente bien, ¿no? Y la tendencia fue al principio a fortificar el perímetro, de allí la necesidad de colocar firewalls, pero bueno, a través de las intrusiones, de la amenaza del factor interno, se empezaron a dar cuenta los responsables de tecnología, ¿no? Porque el rol de seguridad es un rol relativamente nuevo, pero los responsables de tecnología empezaron a entender que no bastaba con fortificar el perímetro, que habían varias amenazas que podían surgir desde adentro o que podían, digamos, colarse del perímetro, que ya no era suficiente con fortificar el perímetro. Empezaron a entender que era necesario también fortificar las redes internas. El tema con las redes es que, como pasa generalmente en seguridad, la mayoría de los usuarios, los responsables, lo que quieren es velocidad, ¿no? Quieren redes más rápidas, más disponibles, que tiene que ver con seguridad también, pero pocos piensan en las amenazas, ¿no? En las debilidades que pueden tener los sistemas y que las redes hay que vigilarlas constantemente. De ahí que surgieran tecnologías adicionales, como comentó Gonzalo, para proteger más allá de lo que es el perímetro, empezar a pensar en proteger los sistemas de los ataques provenientes desde afuera o desde adentro. Bien, interesante. Y de hecho, si ahora sí nos concentramos en un poquito de los ataques más comunes a la red, como decía Gonzalo al principio, lo que tendríamos que hablar tiene que ver con los ataques de negación de servicio prácticamente, ¿no? Porque es básicamente donde mayormente se centran, aunque no son los únicos. Y uno cuando habla de ataques de negación de servicio no puede ir hacia atrás en la historia y olvidarse o evitar olvidarse del pin de la muerte. ¿Se acuerdan del famoso pin de la muerte? El pin con una ventana grande, haciendo que los equipos con NT4, época muy vieja, digamos, se colgaran y dieran un blue screen. Ahora, eso cambió un poco porque después de esa evolución, de ese famoso ataque, uno de los ataques que estaba muy parecido por esa época tenía que ver con los SYN flood, ¿no? La inundación de paquetes SYN, ¿no? Donde básicamente el concepto era yo mando un SYN, recibo el SYN y el ACK del objetivo al que le estoy mandando, y en vez de yo contestarle el ACK para empezar la comunicación y cerrar el proceso del handshake, básicamente no le mandaba el ACK y lo dejaba en espera. Y eso, multiplicado por un montón de peticiones, hacía que agote los recursos que tenemos del otro lado. Cuando tenemos que hablar de ataques de negación de servicio, una de las primeras cosas que tenemos que tener claro es que estamos hablando de no solamente agotar el ancho de banda que puede tener una red, sino también agotar la capacidad de recursos que tenga ese equipo, ¿no? Acabar con las memorias, acabar con la capacidad de procesamiento y demás. Y así podemos hablar de la evolución de varios ataques, ¿no es cierto, Arsén? Sí, sí, claro que sí. Bueno, podemos hablar de ataques volumétricos como el que mencionas, ¿no? Donde la idea es acabar con la capacidad de ancho de banda disponible. Los enlaces tienen una capacidad limitada y esta capacidad puede sobrepasarse, ¿no? Y en la medida en que se genera más tráfico del que los enlaces pueden soportar, pues estamos en la presencia de ataques volumétricos. Pero esto, como tú mencionas, Claudio, evolucionó hacia ataques que poco tienen que ver con la capacidad de ancho de banda de los enlaces y son ataques más específicos de aplicaciones. Vienen por la red, pero lo que explotan son debilidades en las aplicaciones y estas debilidades pues hacen que al final el servicio que se está prestando sea
afectado, ¿no? Degradado o interrumpido. Como un slow loris, por ejemplo, para el caso de los Apache, o ataques que tienen que ver con Zero Days, ¿a eso te refieres? Sí, a eso precisamente. Perfecto. Y desde el lado del fabricante, Gonza, ¿cómo ven el tema de los ataques de negación de servicio y qué magnitud de requerimientos se están teniendo hoy en día con las protecciones para este tipo de soluciones? O de ataques, no más que soluciones. Si vamos a hacer, me gustó el tema de historia, ¿no? Me gustaría nombrar también el Smart Attack, donde uno hacía IP spoofing y hacía ping a direcciones de broadcast, entonces era el efecto milagroso de la multiplicación de los paquetes, y eso sería el equivalente a los ataques volumétricos hoy, ¿no? O sea, si tengo que pensar un ataque volumétrico de 10 años atrás, estaría pensando en ese, y hoy estaría pensando a través de un botnet. Antes, realmente vemos que principalmente para mitigar o combatir los ataques volumétricos hay que atacar a los botnets, ¿no? Y hay mucha tecnología, mucha inteligencia de amenazas para poder detectar y bloquear botnets. Entonces, uno a veces cuando está previniendo desde un gateway que un botnet no siga captando nodos, también está previniendo a ataques de negación de servicio volumétricos. El gran problema que vemos ahí, y el año pasado fue un año bisagra, el 2016, que merece la pena anotar en el calendario, y fue cuando finalmente el Internet de las cosas se utilizó para algo, y realmente se utilizó para hacer un ataque de negación de servicio a un volumen masivo, porque realmente se utilizó el millones de dispositivos o el miles de dispositivos que te trae el Internet de las cosas. Entonces, como fabricante vemos que los ataques volumétricos van a crecer y la tendencia es que van a seguir creciendo, y realmente ahí los proveedores de Internet van a tener que tratar de mitigar desde el núcleo, pero también todos tenemos que ser responsables en prevenir en la propagación de redes de botnets. Y por el lado de los ataques dirigidos, como nombraste Slow Loris, o ataques a abusos a protocolos, o el SIM flood no es ni más ni menos que un ataque al stack TCP/IP de la máquina que estás tratando. Realmente ahí vemos que la forma de mitigar eso es desplegar tecnología en casa de cliente, ¿no? Hoy realmente vemos ataques que son peticiones válidas, que nadie podría más que uno mismo detectar que esa petición es un ataque de negación de servicio, pues realmente es un pedido válido, una aplicación válida, y quizás está multiplicado por miles y de lugares. Entonces empieza a caer relevancia también la reputación de dónde vienen esos pedidos, y si esos pedidos usualmente vienen de máquinas o desde lugares que usualmente transaccionan a ese volumen con nosotros, y la forma de poder tener un modelado de reputación de transacción, y empieza a haber una analogía con lo que siempre se usó en riesgo transaccional en la industria bancaria. Empieza también los equipos de casa de cliente de prevención de negación de servicio, empiezan a tener cierto scoring para las peticiones. Y ante un determinado scoring, esa petición es posible que sea denegada. Entonces, por ahí va hoy, ¿no? La combinación de todos colaborando para que los botnets no se propaguen, hacia un nivel altruista, a un nivel y las empresas poniendo dispositivos en la casa de clientes. Bien, ahí nombraste dos cosas. Nombraste el ataque, bueno, nombraste un montón, pero el ataque de Smurf es uno de los ataques viejos, como bien decías, en donde se necesitaba un intermediario, ¿no? Porque vos spoofeabas la dirección de tu víctima y mandabas la petición a terceros para que las respuestas vayan a tu víctima, y de esa manera lo saturabas. Ese es el concepto básico. Por eso traes a colación el tema de las botnets, en donde básicamente es el mismo concepto. O sea, yo en realidad uso a terceros para que entre todos ataquen de manera distribuida a un punto central o a un recurso o a mi víctima, a mis objetivos, digamos, ¿no? Y hablabas del caso del año pasado, del Internet de las Cosas y demás, y supongo que estabas haciendo referencia a la botnet de Mirai, digamos, que se hizo tan famosa, digamos. Arsén, ¿querés contarnos algo de Mirai? Sí, claro que sí. Bueno, realmente en la RCA, recientemente tuvimos la RCA este año, pero el año pasado la RCA, uno de los temas centrales fue generar advertencia y
precaución sobre el tema de los problemas que podía ocasionar el Internet de las cosas. Efectivamente, varios meses después, el tema del Internet de las cosas pues cobró el protagonismo que comentó Gonzalo, ¿no? Desafortunadamente los fabricantes de dispositivos que se conectan al Internet bajo la modalidad del Internet de las cosas no tienen como prioridad los temas de seguridad y pues generan dispositivos que son fáciles de conectar. Aquí la facilidad de uso vuelve a ser un factor importante. Protocolos que fácilmente comunican, digamos, características, credenciales, capacidades para poderse conectar masivamente. Y pues esto hace, digamos, como el balance se va hacia la facilidad, pues hace muy fácil también que sean abusados, ¿no? En este caso, pues Mirai es una botnet que aprovechó vulnerabilidades de seguridad en los dispositivos del Internet de las cosas y pues llegó a escalas masivas, muy masivas de dispositivos infectados y en consecuencia de tráfico generado. El tema es que este proceso de augmentation, ¿no? de agregación de tráfico, es muy sencillo, viene siendo muy sencillo desde hace mucho. De hecho, hubo una iniciativa para que las versiones de Windows fuesen un poquito más, para que no permitieran de forma tan sencilla generar tráfico crudo, ¿no? Lo que llaman raw sockets, la utilización de raw sockets, y evitar que las víctimas de infecciones se pudieran convertir fácilmente en botnets, ¿no? Esto, bueno, pasó de las PCs al Internet de las cosas y la verdad es que todavía sigue siendo muy, muy sencillo utilizar dispositivos finales, dispositivos de usuario, o en este caso dispositivos conectados al Internet sin un usuario detrás, para generar volúmenes de tráfico gigantescos y poder saturar los enlaces claramente menos capaces de objetivos, ¿no? De sistemas objetivos. Perfecto, perfecto. Y ahora, si seguimos trabajando un poquito o charlando un poquitito sobre los tipos de ataques y los que estamos nombrando, recién hablamos del tema de las bonded, hablamos de los volumétricos y demás, y me parece que sin duda dentro de este mundo entran los ataques de amplificación, ¿no? Sobre todo los de amplificación que mayormente se basan en protocolos que estén basados en UDP o en servicios que estén basados en protocolos de UDP. Digamos, como es el caso de LDAP o como es el caso de DNS o el caso de NTP. De hecho, el año pasado ocupó el lugar de la discusión de los ataques de negación de servicios las bonded, como bien decía Gonza recién, pero el anterior, todo lo que ocupaba y de lo que hablaba eran los ataques volumétricos basados, por ejemplo, en lo que tiene que ver con ataques de NTP, digamos, ¿no? El abuso del NTP protocolo. Y en ese aspecto, Gonza, ¿qué nos podés contar? Bueno, abuso de protocolos para efectuar o como vector de ataque es tan viejo como desde que se creó el protocolo. Lo que sí podemos decir hoy que por HTTP puedes básicamente utilizar cualquier tipo de aplicación. Y también el protocolo DNS, desde que el momento fue creado, sirve para encapsular virtualmente cualquier cosa, ¿no? Dentro de un pedido DNS uno puede encapsular cualquier cosa. Ahí pasa a ser fundamental los equipos perimetrales que están protegiendo ese tipo de infraestructura, que puedan trabajar a nivel, primero, prevención de ataques conocidos, ¿no? Si hay algún tipo de petición, botnet y demás, bloqueo. Y segundo, que tengan la capacidad de poder limitar cosas mismo dentro del protocolo, ¿no? Es decir, bueno, yo activo el protocolo HTTP, dejo que pase esto, pero bloqueo este tipo de aplicaciones o este tipo de pedidos y así lo mismo para otras cosas. Yo creo que es la forma para estar prevenido. Voy a una máxima de seguridad, ¿no? Y es la máxima del mínimo privilegio. Y muchas veces cuando nosotros configuramos los equipos, estamos pensando también en que salga a funcionar y nos olvidamos del mínimo privilegio. Y la máxima del mínimo privilegio es la forma de garantizarnos, de protegernos contra cosas que hoy no conocemos, ¿no? Entonces, configuración granular y en mente siempre lo que es el mínimo privilegio.
Ahí en Telefónica tenemos varios servicios que están relacionados con ataques de negación de servicio en sí mismo, digamos, ¿no? Y de hecho en varios de esos contamos con aliados, con partners como ustedes, para protegernos y para dar una mano para proteger a nuestros clientes, ¿no? Y muchas veces lo que se usa es el redireccionar el tráfico antes de que llegue al cliente. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que alguien detecte que ahí está haciendo un ataque llevado adelante contra un cliente y redirecciones todo el tráfico y se lo entregues limpio a ellos, digamos, a tu cliente final? ¿Cómo funciona esa tecnología? Bueno, ahí estamos hablando de tecnología de inspección en el cloud, ¿no? O sea, de poder por un punto de inspección, y básicamente eso depende que el proveedor de conectividad tenga esa capacidad. Para el usuario es transparente, ¿sí? Porque su tráfico, y eso es algo bueno, ¿no? Se focaliza en su negocio, se focaliza en lo que sabe, porque tenemos en cuenta que uno de los principales problemas que hay hoy por hoy en lo que es seguridad no es tanto a nivel tecnológico, sino es más bien a nivel gestión y conocimiento y personas que sepan de seguridad. Entonces, una muy buena alternativa es hacer eso y descansar eso en un tercero especialista como el caso de Telefónica. Y bueno, que ese tráfico pase por un punto de inspección. En el caso de Fortinet lo hacen en distintos servicios que tienen, como tráfico seguro, ¿sí? Y bueno, pasa por una instancia de inspección personalizada para ese cliente en sí, cosa que tiene implementada su política de seguridad, y después vuelve y sigue para donde debiera seguir. Entonces, lo clave es estar en el medio de la red, estar en la red, y quién más que un service provider que es el dueño de la red. Claro. Gonzalo, como fabricante de soluciones de seguridad, ¿qué problemas estás viendo, qué problemas están enfrentando ustedes en relación a la prevención o la mitigación de estos problemas de ataques en la red? Perfecto. A ver, como fabricantes lo que vemos muchas veces es que el problema de nuestros clientes, pese a lo que muchos puedan pensar, no es tanto a nivel tecnológico, sino observamos que el principal problema y el principal reto que tiene hoy la industria es la falta de recursos capacitados en seguridad. Es sabido que recursos de ingeniería es una faltante a nivel mundial, sistemas informática no está exento de eso. Yo siempre digo, ¿no? Seguridad informática somos los raros dentro de los raros, entonces lo hace un recurso más difícil de encontrar. Y para eso, como fabricantes, nos planteamos distintas iniciativas, y creo que la industria va a ir por ahí. Y la primera es intentar que la configuración de los equipos empiece a ser coloquial, ¿no? Que estaría bueno, no digo que esto esté disponible ni en un futuro pero cercano, pero digo, no estaría bueno que en lugar de uno entrar por línea de comando o por una interfaz gráfica configurar algo, que lo pueda hacer en un lenguaje coloquial, como diciendo, quiero que esta aplicación esté disponible para estar siendo accedida por internet desde tal lugar, ¿no? Desde un discurso coloquial. Bueno, justo hace unos minutos antes de que te unas al debate o al talk, estábamos hablando con Arsén sobre eso, sobre la presentación en el Mobile World Congress de este año de Aura de Telefónica, que tiene que ver parte en este sentido. Justo lo comentamos hace un rato, digamos. Perfecto. Entonces, una de las primeras cosas. Como segunda cosa que creemos que no descarto que la industria va a ir para ahí, el uso de inteligencia artificial para suplir algunas tareas que un operador debiera estar haciendo por justamente la falta de recursos de operadores. Y por último, tiene que ver con algo que me gusta como lo ve Fortinet, y es sentido común. Si nosotros detectamos que hubo un problema de seguridad, una brecha, la identificamos, la frenamos, la remediamos, podemos aprender de eso. Y si sabemos cómo prevenirla y está dentro del alcance de la configuración que nosotros podemos hacer en los equipos mismos que están desplegados, prevenirla, tiene sentido que lo hagamos. Entonces, desde ahí, se lo puede llamar virtual patching, lo puede llamar, me gusta más, sentido común, pero si detectamos que hay un problema y haciendo una determinada configuración, ese problema, esa brecha, es mitigada, sería bueno que la tecnología en forma autónoma empiece a poder ser autoconfigurada. Y creo que para ahí vamos, ¿no? Entonces, si uno habla de autoconfiguración, si uno habla de configuración de los equipos en un lenguaje coloquial o en un lenguaje de negocio,
quizás sea la forma o la mejor forma para trabajar la escasez de recursos. Perfecto, perfecto, me queda clarísimo. Creo que estamos bastante en línea dentro de ElevenPath, dentro de Telefónica en general, con este mismo concepto, ¿no? El hecho de educar, la idea de hacer estos talks que sé que aceptaste gentilmente, tiene que ver con esto, ¿no? Con capacitarnos, con conocer más, con investigar, siempre con compartir. Y por el otro lado, lo que hacemos nosotros, lo que intentamos hacer nosotros, tiene que ver con esto de investigar y meter nuevas tecnologías y hacerlo lo más sencillo posible a los humanos. Eso es parte de lo que a mí me gusta de trabajar dentro de ElevenPath, que es todas las plataformas que tratamos de hacer tienen como una de las finalidades principales es que sean sencillas para el que la va a utilizar. Y por eso es que así hemos hecho varias herramientas en este sentido. Por eso me parece interesante esto que comentás sobre es una problemática general y que es una problemática compartida, el hecho de la falta de capacitación y que tenemos que seguir trabajando. Tanto fabricantes como empresas de investigación, como desarrolladores, como especialistas de seguridad y demás, en seguir capacitando gente y en seguir trayendo más adeptos a nuestro mundo, digamos, ¿no? Más adeptos al lado de seguridad y dejar de encontrarnos con gente que te diga, ¿y para qué? ¿Qué me van a robar? ¿Qué me puede pasar? ¿No? Eso sería, lograr eso sería para nosotros para nosotros sería eso, lograr un lindo nivel o un nivel deseado de seguridad en la gente, digamos, ¿no? Gonza, no sé si querés decir algún mensaje en particular, si no, desde nuestro lado, con Arsén, te agradecemos muchísimo que hayas venido, que hayas participado con nosotros, que te hayas sumado a esta propuesta y te comentamos que sos el primer invitado ajeno a Telefónica y, bueno, sos el primer, no solo para esta temporada, sino para las temporadas anteriores, es la primera vez que tenemos un invitado que no es de Telefónica y vamos a tenerlo seguramente más, pero así que es un placer que hayas estado aquí compartiendo con nosotros este espacio. No, muchas gracias, Arsén, Claudio, por la invitación y un honor ser el primero. Ojalá que este ciclo tenga muchos más, porque realmente creo que con la difusión en un lenguaje claro que todos podamos entender de seguridad, realmente vamos a ganar una pelea que es muy difícil. Perfecto, Gonza, muchas gracias. Bueno, gracias. Arsén, vos y yo seguimos ahora con los tips de herramientas, si te parece, ¿sí? Así que vamos directamente al tema. Claro que sí, seguimos adelante. Voy a arrancar esta sección con una de las frases favoritas de nuestro compañero David Prieto. Es atribuida a Thomas Jefferson y dice algo así como que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Esto naturalmente nos lleva a pensar en herramientas de monitoreo. La primera que voy a presentar se llama RTEL. Está desarrollada en el ambiente Node.js, uno de mis favoritos. Y lo que nos permite es enviar información entre distintos sistemas utilizando el protocolo UDP de manera muy sencilla y visualizarla a través de un web browser. Esto es muy útil cuando queremos de una forma muy rápida, muy fácil, correlacionar por lo menos de manera temporal información que viene de diferentes sistemas. Para esta demo vamos a utilizar 3 máquinas. En la tercera, llamada demo 3, tenemos ya la aplicación corriendo en su modalidad servidor. Para esto, como verán, tiene 2 sencillos parámetros. El primero le indica en qué dirección del mismo servidor debe escuchar las conexiones de clientes y en qué dirección debe escuchar las conexiones de browser. Lo que vamos a hacer es que abrimos un browser y establecemos una conexión por el puerto 8888, que es el puerto por default a la máquina demo 3. Como vemos, tiene una interfaz muy sencilla. Vamos a moverla un poco hacia acá para mostrar el efecto de tiempo real. Lo que vamos a hacer es utilizar el utilitario del cliente y enviar una información a la máquina demo 3 desde la máquina demo 1.
Como verán, lo que estamos haciendo es enviar un mensaje por la entrada estándar de RTL con el ID prueba al servidor Demo3. Como verán, aparece en tiempo real, pero vamos a hacer algo más interesante. En lugar de enviar un solo mensaje, vamos a enviar un flujo de mensajes. En este caso estamos simulando eventos, pero de igual manera pudiésemos estarlo sacando de un log y enviándoselo al servidor a través del utilitario del cliente, y vemos que los eventos llegan y se despliegan en tiempo real. Vamos a hacer algo un poquito más interesante para ver el verdadero valor de la aplicación cuando se reciben eventos de distintos sistemas, y es desde Demo 2 simular que estamos generando alertas desde un IDS interno. Como verán, en tiempo real se reciben estas alertas, pero al mismo tiempo se visualizan los eventos que vienen desde Demo 1. Con esto podemos hacer una correlación, al menos temporal, pero dependiendo del contenido, pudiese ser de un tipo más profundo sobre los distintos eventos que están llegando al sistema. Bueno, esto es lo que quería mostrar sobre RTL. La segunda herramienta que les quiero mostrar el día de hoy también está desarrollada bajo el ambiente Node.js y se llama PM2. Es un Process Manager y permite gestionar procesos, arrancarlos, detenerlos, mirar el estado, mirar los logs que están generando, etc. Pero lejos de profundizar en PM2 como tal, lo que quiero es mostrarles un servicio basado en PM2 que permite monitorizar sistemas y aplicaciones desde la nube a través de un web browser. Una vez que tenemos instalado PM2, voy a ir a la página del servicio, es keymetrics.io. Tiene una versión gratuita que permite monitorizar un servidor. Como ya tengo el registro hecho para ganar tiempo, voy a ir directo a la página del servicio. Lo primero que tenemos que hacer es crear lo que bajo la terminología del servicio se llama un bucket. Es una instancia de monitoreo. Ponemos un nombre. Lo creamos. Al momento de crearlo, si no tuviéramos PM2 instalado, podemos utilizar el script de instalación y automáticamente instalaría el servicio y empezaría el monitoreo. Como ya tenemos PM2 instalado, pues con una simple línea de comando podemos empezar a utilizar el servicio. Es interesante notar que hay una conectividad que se establece inmediatamente y está protegida por un cifrado asimétrico. En este caso tenemos la llave pública y la llave privada en la línea de comando. Inmediatamente que lo ejecutamos, pues empezamos a recibir en el servicio información sobre nuestro sistema. Como vemos acá en el dashboard, existen muchas opciones, pero en el dashboard inmediatamente tenemos pues utilización de CPU, utilización de la memoria, utilización del disco. Podemos estudiar tendencias, por ejemplo, en la utilización de la memoria y ver cómo se comporta, por ejemplo, un sistema o una aplicación si tiene un memory leak. Lo pudiésemos observar a través de estos gráficos de tendencia. Es muy importante tener en cuenta que está fluyendo información entre nuestro servidor y este servicio en la nube, y que además es información que corre con los privilegios con los que está corriendo la gente, por lo cual pues tenemos que tener las precauciones necesarias. Es interesante notar que el desarrollador pues tomó la precaución de utilizar cifrado en la comunicación, pero como sabemos esto no siempre es suficiente. Si este servicio está correctamente configurado, es posible incluso gestionar el servidor desde la aplicación en la nube. Bueno, esto es lo que quería mostrar el día de hoy. Hasta la próxima. Bueno, Arsen, interesantes tips los que estuvimos dando de herramientas. ¿Te parece que vayamos dando el cierre o quieres contar algo más que te haya quedado suelto? No, yo creo que por esta sesión está bien. Dejemos un poco para las siguientes.
Ok, me parece muy buena postura. Bueno, primero agradecemos a todos los que nos han acompañado en este talk y a todos los que nos solicitan y nos mandan preguntas y nos mandan temas nuevos para debatir. Ya saben que los talks todos de este año ya tienen temas asignados, pero está bueno que nos sigan enviando porque los seguiremos incluyendo en nuevas sesiones como hicimos antes. Ya están las dudas o inquietudes que nos han puesto o propuestas de temas las hemos ido incluyendo en estas ediciones de talks. Así que primero y principal, Arsén, ya te lo dije al principio del Hangout, bienvenido al equipo, bienvenido al equipo de CCAS y bienvenido a estas sesiones de Talk. Ya te vamos a ver en unos cuantos más, así que no te vas a aburrir de grabar Talks. Y bueno, te agradezco mucho la simpatía, como siempre, que tienes para compartir, para colaborar y demás. Y espero que podamos seguir charlando en estas sesiones con la gente que nos sigue y que nos pregunta cosas por aquí y podamos seguir compartiendo información con todos. Claro que sí, Claudio. Para mí es un honor, es un placer formar parte del equipo y compartir contigo, que eres un maestro en estas iniciativas y estos eventos. Y siempre va a ser un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Le doy las gracias, además de a ti, pues también a Gonzalo y a todos los que están compartiendo con nosotros hoy el evento y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como saben, todos los sessions de 11 Talks son cada 15 días en esta tercera temporada. Este fue la segunda publicación. Vamos a tener una próxima, en donde en la próxima participarán Jorge Rivera, que ya lo conocen de la Talk del año pasado y el anterior, y también Diego Espitia, en donde nos van a estar hablando de un tema más que interesante y diferente, digamos, ¿no? Van a estar hablando de Data Access Control and Deduplication in Cloud Computing, o sea, bien novedoso, bien diferente a lo que venimos charlando en cada uno de los talks, y como siempre, tratando de atender consultas específicas de ustedes, las personas que nos siguen y que nos acompañan en estos. Los esperamos en el próximo talk. Gracias de vuelta por habernos acompañado y ya saben, tienen todos los canales de las redes sociales para seguirnos y para hacernos consultas y cualquier cosa con el hashtag 11PadTalks en Twitter pueden hacernos consultas aunque esto haya terminado aquí hoy. ¿Sí? Hasta pronto.